Muy buenas amigos, sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Fe y Razón, un espacio que está dedicado a llevarles temas de información científica, histórica, social, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre con invitados especiales que nos van a ayudar a llevar el análisis de los temas que tocamos y tenemos aquí para presentarles a todos ustedes. Y nos referimos al doctor José Dunker, quien es médico psiquiatra y terapeuta familiar. Y vamos a tocar el tema con él, la educación sexual en República Dominicana. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, Carlos. Mira, el tema de la educación sexual se ha manejado con desinformación, ¿sí? Porque en realidad todos estamos de acuerdo con educación sexual. Sí, correcto. La diferencia está en para qué tú educas sexualmente, para qué tú educas. Mira, yo quisiera mostrarte, antes de entrar en detalle, algunos estudios que nos permiten afirmar cuál es el tipo de sociedad y de familia que la sociedad necesita. Y yo quiero establecer desde el principio que casi todos los estudios que he podido revisar afirman que a la sociedad le conviene que predomine la familia nuclear. Correcto. O sea, cuando en un país hay suficientes familias nucleares estables, ese país se desarrolla. Eso hay estudios muy claros. Ese fue uno de los grandes descubrimientos de Max Weber, cuando él observó el desarrollo del capitalismo, de la revolución industrial. Sí. Él observó que la revolución industrial se producía en países donde existía la familia nuclear, papá y mamá criando a sus hijos. Sí, correcto. Y que el atraso estaba en los países que tenían otra forma de organización de la familia. Otros estudios muestran que los adolescentes, y esto es un punto, yo le pido a las personas que nos están mirando que presten atención a los datos que les voy a dar, porque son datos que podrían ser nuevos, pero hay información suficiente para afirmar que lo que conviene a los adolescentes es la disciplina sexual hasta el matrimonio. Yo sé que hay gente que nos está escuchando que ya voy a pagar. Es el mismo cliché de siempre. Sí, pero miren, yo quiero hablar con datos reales. En los años 60, Estados Unidos y el mundo occidental vivió el movimiento hippie. Los hippies se tiraron a la calle y vendieron una consigna que la sociedad compró. Los hippies desaparecieron, pero la consigna de los hippies es lo que hoy nos está vendiendo el sistema, la cultura occidental. Los hippies hablaron de amor libre. Sí. Los hippies hablaron de marihuana, música esotérica, una serie de cosas así. Los hippies desaparecieron, pero el siglo que siguió a los hippies recogió todo eso y lo convirtió en ideología. Entonces, por eso tú vas a ver que en el mundo occidental hay un auge y predominio del desenfreno sexual. Eso es lo que pidieron los hippies, amor Heredado libre. Entonces de ese movimiento hippie. Eso viene en línea directa. Bien. O sea, mira, si alguien estudia en Estados Unidos en los últimos años, viene con esa ideología. O sea, las universidades en Estados Unidos se basan hoy día en las consignas de los hippies. O sea, las consignas de los hippies han llegado al lado universitario. Entonces, por eso mucha gente que se cree avanzada son portadoras de un mensaje de que a los adolescentes hay que darle libertad sexual. Correcto. Que no se puede poner cortapisas al libre ejercicio de la sexualidad.
por mucho tiempo, los que pensábamos diferente, teníamos a veces que quedarnos con la boca callada. Pero ya hay estudios que están demostrando que el desenfreno sexual perjudica a los adolescentes. Mira, te voy a mostrar este primer estudio, te voy a dejar esta copia contigo, pero aquí se tomó, para este estudio, una población de muchachos del bachillerato y se dividieron en dos grupos, los que eran sexualmente activos y los que tenían disciplina para esperar hasta el matrimonio. 10 años después, se toma esa misma población a ver qué había pasado con ellos. Resultado, bueno, los que eran sexualmente activos tenían casi 10% de expulsión de clases. Wow. Pero los que tenían disciplina sexual apenas llegaba al 3%. O sea que eso incide entonces en un retroceso académico. Si tú para no los jóvenes. tienes disciplina sexual, tú no vas a tener disciplina escolar. Es una regla. Expulsión de clases. Expulsión entonces. de clases. Sí. Se midió también expulsiones escolares y se vio de la misma manera. Bueno, el primer dato fue de expulsiones escolares, bien. Y el segundo es de abandono, deserción escolar. Aquí, O sea, dejar la escuela completamente. sí, abandonar los estudios. Correcto. Aquí, en el grupo de los que eran sexualmente activos, 10 años después se vio que el 21% había abandonado los estudios. Eso es mucho. Muchísimo. Sí. En el otro grupo apenas el 8.6%. O sea, que estamos hablando de casi 2 veces y más. Casi el triple. Casi el triple. Correcto. Pero mire, el dato más importante es cuando se vio en estos estudiantes 10 años después los grados académicos. Mira, los que eran sexualmente disciplinados, el 42.5% había logrado grados académicos. Los que eran sexualmente activos, apenas el 22%, o sea, la mitad. O sea, este estudio muestra claramente que disciplina sexual implica disciplina en otras áreas de la vida. Pero entonces ese estudio, doctor, va en contraposición completamente con las ideologías que se tienen hoy día, que se están vendiendo hoy. Y hay otros, mira, yo tengo aquí este otro estudio, efectos dañinos de la sexualidad precoz en mujeres. Y mira, este estudio toma una cantidad de mujeres y le hace como 10.000 mujeres entre 15 y 44 años para ver el impacto de la sexualidad precoz en mujeres. Esto es impresionante, mira. Sexualidad precoz favorece más parejas sexuales de por vida. Todo lo contrario de cuando hay disciplina. Cuando hay liberalismo sexual es sí. todo lo contrario. Sexualidad precoz para la mujer implica el triple de riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. Bien. Lo mismo de tener embarazo no deseado. Lo mismo de llegar a ser madre soltera. Lo mismo, o sea, disciplina sexual se relaciona a la larga con mayor estabilidad matrimonial. O sea, las muchachas que tienen disciplina para esperar hasta el matrimonio, cuando se casan les va mejor. Oye este otro dato sorprendente. Los hijos de estas relaciones de madres que comienzan su vida sexual temprana tienen más tendencia a ser pobres. Es un dato que aparece en muchos otros estudios. O sea, el divorcio favorece la pobreza de los hijos. Que los hijos se críen con papá y mamá favorece su mejor condición económica. Correcto. Eso hay estudios bien claros. De la misma manera, hay más abortos, hay menos felicidad, hay más depresión. O sea, las muchachas que tienen sexo prematuro, o sea, les va peor. Y yo quiero decir que es que la adolescencia es un periodo de disciplina. Y si el muchacho no aprende a disciplinarse, a postergar el deseo,
no va a poder postergar el deseo en otras situaciones sociales. Eso es lo que está pasando. Eso es muy importante, doctor, esos datos que usted ha traído para que las personas que nos estén viendo se hagan una clara idea, ¿no? Que creen conciencia, porque es como mencionamos, de que las sociedades, no solo aquí en República Dominicana, sino esas sociedades que inciden mayormente esas grandes potencias, lo que están vendiendo es todo lo contrario. Entonces, con estudios que van en esa dirección, uno nos explica cómo se continúa pues presentando ese liberalismo sexual, esa idea hippie, como usted dice, que uno viene heredando. Mira, la realidad es que estos son estudios recientes y que es en los últimos años que se ha ido acumulando evidencia de los efectos negativos de la sexualidad precoz. Correcto. O sea, hasta hace poco no teníamos estos datos y entonces nos poníamos a discutir y el resultado es que todo el que está influido por el siglo XXI, lo que hoy día se considera progreso, que yo creo que es un retroceso. Ese posmodernismo de hoy. El posmodernismo no es más que el pensamiento hippie en el lenguaje de los intelectuales. O sea, los intelectuales no se inventan una cosmovisión. Ellos recogen de los hippies sus consignas y la convierten en ideología y le meten algunos adornitos por allí. Entonces, es en los últimos años que están apareciendo estos estudios que muestran que la disciplina sexual rinde frutos positivos al adolescente. Cuando volvamos de esta primera pausa, doctor, vamos a recoger toda esa información y vamos a extrapolarla a nuestro país, las incidencias en los embarazos en adolescentes y hacia dónde nos estamos direccionando, o sea, qué es lo que quieren nuestras autoridades en nuestro país, obviamente tratando de resolver esta problemática de embarazos en adolescentes que tenemos aquí en República Dominicana. Cuando volvamos, hermanos y amigos, en su espacio Fe y Razón. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón con esta interesantísima charla, este conversatorio que estamos teniendo con el doctor José Dunker, quien es médico psiquiatra y terapeuta familiar. Y nos ha traído una serie de informaciones recientes, ¿no? Acabaditas de salir del horno, como decimos nosotros, para nosotros entender esta problemática y cómo nosotros pudiésemos resolver la situación de los embarazos en adolescentes, la educación sexual, que es tan importante, sí, hacia dónde debemos redirigir los esfuerzos, doctor. Y yo quisiera que usted hiciera un análisis ya de la problemática en nuestro país, cómo usted ha visualizado la situación y cómo podemos, en base a ese estudio que usted nos presenta, pues poder tener soluciones. Sí. Mira, nosotros no somos muy aficionados a hacer estudios, por eso cuando queremos analizar hechos, uno tiene que buscarlos en inglés, sí, en Estados Unidos y los países desarrollados, que es donde se hace estudio. Pero hay conclusiones que uno puede avanzar a partir de los datos que uno ve en la prensa. Y yo quisiera llamar la atención al hecho de que la violencia contra la mujer incide más a las mujeres que tienen sexo demasiado temprano. Yo quiero ver, sí, hay datos en ese sentido. O sea, estoy afirmando que las mujeres que inician su vida sexual demasiado temprano están más expuestas a la violencia. Te voy a dar algunos datos. Mira, un dato es un estudio que se hizo aquí en el programa de violencia contra la mujer en la Fiscalía. Y ese estudio muestra con números claros, que no los recuerdo en este momento, pero números claros muestran que una minoría de mujeres casadas formalmente son víctimas de violencia. La mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tienen un matrimonio con todas las reglas.
O sea, la informalidad y sexualidad precoz influyen entonces en todo O eso. sea, que el matrimonio, o sea, la relación formal Protege a la sí. mujer. Mira, yo tengo también aquí un estudio del Congreso de los Estados Unidos. Son reportes que el Congreso exige periódicamente para saber lo que está pasando en el país. Y aquí tengo un estudio sobre abuso infantil. Y el resultado de esta investigación es que los niños que viven con sus padres biológicos casados tienen la mejor seguridad en la sociedad americana. Y que los hijos que viven con padres solteros son 8 veces más propensos a sufrir violencia. Sí. Y eso es muy lógico, o sea, no puede haber un mejor ambiente para los muchachos que criarse con su papá y con su mamá. Correcto. Entonces, cuando nosotros promovemos la familia nuclear, estamos promoviendo el mejor espacio para el desarrollo de los hijos y estamos promoviendo la mejor estructura para el desarrollo de la sociedad. Un dato que el público que nos observa puede comprobar es que los últimos casos de muertes de muchachas, como el caso triste de esta muchachita Emily y otras, sí, son casos claros de sexo prematuro. Correcto. O sea, son jovencitas que comenzaron a los 13 años una vida sexual, que sus padres lo vieron como normal, porque estamos viviendo un momento cuando la sociedad no solamente es tolerante, sino que reclama esa libertad sexual. Entonces, si tú te pones a observar en la prensa, la mayoría de las muchachas que aparecen, que son asesinadas en todos estos ajetreos, son muchachitas que comenzaron demasiado temprano. Es correcto, doctor. Hay un patrón. Hay un patrón. Sí. O sea, una muchacha que sigue sus estudios normalmente, que espera hasta el matrimonio, es más difícil que sea víctima de la violencia contra la mujer. Es un dato importante porque uno quisiera tener el Estado para organizar la cosa y la sociedad y que no se produzcan los hechos, pero se están produciendo los hechos. Entonces, estos estudios nos están mostrando que el lugar de mayor protección para una mujer es en un matrimonio formal, casarse con todas las reglas. Estamos perdiendo eso y fíjate que sociedades como Estados Unidos, en la medida que este posmodernismo ha ido embriagando sus costumbres y sus estructuras, Estados Unidos está asistiendo a una desintegración familiar. Así es. 1/3 de los muchachos en Estados Unidos se crían sin papá y mamá. O sea, hay 30 millones de personas en Estados Unidos viviendo solas. Hay 1/3 de la población americana que tiene una enfermedad venérea. O sea, el SIDA en Estados Unidos es un escándalo. A pesar de toda la educación sexual que Estados Unidos promueve con relación a la proliferación de entrega de condones, que no le dan esa importancia en cuanto a si los jóvenes pueden tener relaciones sexuales, porque su preocupación básica es que las adolescentes no queden embarazadas y no que no tengan esa relación sexual, y aún así los indicadores son negativos. Mira, lo voy a decir, enfrentar el problema solo con condones es una irresponsabilidad. Eso no tiene, exactamente. Es una irresponsabilidad. Eso no tiene sentido. O sea, mira, antes de los condones tiene que haber educación sexual. O sea, los muchachos tienen que tener estos datos que yo estoy dando, que son datos académicos, y que ellos puedan tomar decisiones responsables. Así es. Que ellos sepan lo que significa el desenfreno sexual, y que ellos sepan, y esta palabra que estoy dando, ellos tienen que tener la oportunidad de tener esta alternativa. Que ellos deben saber que la adolescencia es un tiempo de disciplina, que todavía no son adultos, que todavía no pueden entregarse a una vida sexual desenfrenada. Así y que es. Cuando lo hacen, todos estos datos negativos se acumulan en contra
de ellos. Así es, así Entonces, cuando nosotros queremos entonces educar a los adolescentes, tenemos que tomar en cuenta que a qué lo debemos educar, y yo sugiero que lo debemos educar para la familia nuclear. Es un punto político crucial. Sí. O sea, porque no es solamente sexo por sexo. O sea, hacia cuál modelo de familia tú estás orientando a los jóvenes en la escuela. Eso es importante. Sí. ¿Cuál es el modelo de familia que queremos para la sociedad y que puede contrarrestar lo que nosotros nos estamos quejando como ciudadanos, que es esa proliferación de jóvenes embarazadas y teniendo relaciones sexuales precoz? Y voy a decir esto, mira, muchos de los problemas sociales que estamos viviendo tienen obviamente una dimensión política, estructural, pero igualmente responden a una desintegración familiar que estamos viviendo. O sea, en esta sociedad en que vivimos, todos los muchachos no pueden llegar a ser delincuentes. O sea, hay una preferencia de los muchachos que vienen de familias desintegradas. O sea, los muchachos que vienen de familias desintegradas son los que van a formar las pandillas de delincuentes que nos hacen daño. Ellos mismos son víctimas de esta sociedad injusta. Entonces, no se trata solamente de enfrentar los problemas de manera aislada, sino que nosotros tenemos que ver la sociedad como un todo, plantearnos qué sociedad queremos formar y entonces cómo vamos a educar a los adolescentes. Necesitamos educación sexual. Así es. Pero debe ser una educación sexual que favorezca la disciplina, no el desenfreno. O sea, la educación sexual no puede ser como decirle a los adolescentes, tú tienes derecho. No, no, no. Es que un derecho implica un deber. Correcto. Si tú no tienes disciplina para cumplir tus deberes, tus derechos te van a hacer daño y te van a esclavizar. O sea, a la larga, derechos sin deberes termina haciéndole daño a toda la sociedad. Entonces, en el área sexual es irresponsable solamente hablar de condones o solamente hablar de derechos. O sea, hay que explicarle a los muchachos en la escuela. Ellos tienen que saber que el acto sexual es el modo como se reproduce la especie humana. Es un modo y que el acto sexual es la manera de traer un ser humano con toda nuestra dignidad. Que mucha gente se confunde porque cree que este tipo de declaraciones son muy ortodoxas cuando uno dice que biológicamente eso es parte de esa interacción humana, ¿no? La sexualidad, el componente básico para la supervivencia humana es la procreación de los ciudadanos, de los hijos, de las especies. Sí, mire, el placer sexual es un valor, es un agregado, añadido. Es un agregado, es claro. Un valor. Y se puede disfrutar plenamente, doctor. No, obviamente. Y Dios quiere, o sea, porque Dios al hacer el ser humano lo hizo para el placer sexual, o sea, no se limitó a ponerle órganos reproductores para que mecánicamente se produjera la reproducción. Exactamente. Dios quiso que fuera un acto placentero, pero el meollo del asunto es la reproducción. Y con responsabilidad. Y con responsabilidad, porque si no asumimos responsabilidad sexual, el sexo termina siendo perjudicial para el individuo y para toda la sociedad. Así es. Entonces, mira, estamos asistiendo en República Dominicana a un momento de crisis de la adolescencia. Esa crisis no sale en el periódico. Pero mira, en las familias, en los barrios, en las escuelas, tenemos unos adolescentes que no saben a dónde van. Correcto. Porque se están criando sin modelos apropiados. No hay modelos apropiados en su casa. No hay modelos apropiados muchas veces en la escuela. No hay los modelos apropiados. No hay modelos apropiados en las grandes figuras de la sociedad. Lo que se está vendiendo por los medios son muchas veces ideas perjudiciales. Así es, doctor. Dos cosas muy importantes que usted mencionó en este bloque y que quiero que lo profundicemos en el próximo segmento. Uno es la disciplina
y que toda disciplina obviamente tiene que venir de la mano de un manual disciplinario, ¿no? Un manual de ética y moral que nos conduzca a dar la mejor orientación a los jóvenes como sociedad. ¿Cuál sería ese manual disciplinario? ¿Cuáles serían esos puntos éticos y morales que nosotros podemos presentar en la sociedad para los jóvenes? Y lo segundo también, este crecimiento, este desenfreno sexual no es una casualidad. Esto viene también de la mano de una promoción social que uno debe de identificar para poder combatir. Cuando volvamos de esta próxima pausa en su espacio Fe y Razón, continuamos, hermanos. Bien, amigos y hermanos, continuamos en su espacio Fe y Razón con el doctor José Dunker, y que nos está dando una exposición magnífica, interesantísima, ¿no? Con información científica, estadística, que tenemos que tener muy presente, información reciente, para que podamos tomar las mejores decisiones como país y poder combatir de manera efectiva esta problemática de los embarazos en adolescentes y tener una mejor orientación sobre lo que es la educación sexual. Y le preguntaba al doctor algo interesantísimo que usted mencionó, doctor, que es cómo nosotros pudiésemos manejar un manual ético, moral, en función de la disciplina que usted menciona, que es lo correcto para que los jóvenes tengan un mejor desarrollo y esa problemática pues disminuya lo más posible. Sí, mira, nosotros debemos en algún momento producir un legítimo manual de educación sexual, pero aquí hay que decir, mira, que somos criaturas de Dios. Así es. O sea, el mejor razonamiento del universo nos lleva a la idea de que existe un Dios y que nosotros no somos más que sus criaturas. Y ese Dios que nos hizo dejó una palabra. En otro programa podríamos hablar ampliamente de eso, pero es como cuando tú compras un electrodoméstico, que no solamente te dan el aparato, el carro, la lavadora, sino que te dan un manual. Así es. Un manual del propietario para que tú sepas cómo utilizarlo. Entonces, yo pienso, Carlos, que Dios nos dejó en la Biblia las instrucciones de vida. Y en la Biblia, cuando tú ves que Dios habla, Moisés habla de la creación del mundo, Adán y Eva es un hombre y una mujer en una relación exclusiva entre ellos. De compromiso. Y de compromiso. Y a partir de esa relación se forma una familia. Y yo quiero decir, miren, los estudios actuales confirman que cualquier sociedad que tiene suficientes familias estables se desarrolla y promueve su bienestar. Eso no es un proceso inmediato, pero sí es una consecuencia. O sea, República Dominicana está pagando la consecuencia de su desintegración familiar. Así es, así es. No estoy negando los problemas políticos, económicos, porque hay una relación de vasos comunicantes entre la sociedad y la familia. De modo que si tú logras tener mejores familias, terminas teniendo mejor sociedad. Así es, doctor. Sí. Pero si no hay un motor que mueve la familia, la sociedad termina dañando a las familias y entonces caemos todos en ese mare magnum. Entonces, cuando se habla de educación, yo quiero decir que nuestros adolescentes están viviendo una crisis, una falta de ofertas para su formación,
Esa crisis tiene muchos factores que la afectan. Una es el ambiente postmodernista. Mira, te voy a poner un ejemplo para que tú veas el caso de esta escuela donde este muchacho homosexual le llevó su regalo a su pareja y la directora le permitió entregar el regalo. Sí, así es. Mira, yo te voy a decir una hipótesis. Yo no quiero defender a la directora, pero si ella se niega a que él entre a presentarle ese regalo, hoy le estuvieran acusando de homofóbica. Sí, claro. La tildan inmediatamente. Sí, homofóbica, Ella que fue- no permitió ella fuera contraria a esa libertad sexual, esa libertad de el de escándalo relación. quizá habría sido diferente. Claro, Habría sido diferente. es así. Estamos viviendo un momento de inversión de valores, porque son los datos que muestran que para que la sociedad funcione necesitamos familias. O sea, no en balde se dice que la familia es la célula básica de la sociedad. Eso Correcto. no es una palabra cliché, simplemente dicha por razones poéticas. Es una verdad sociológica. O sea, para tener una sociedad sólida, próspera, necesitamos familias estables. Y la familia que ha funcionado en todos los estudios que yo conozco es la familia nuclear. Correcto. O sea, hay muchas cosas que se están inventando, hay gente que está hablando, ¿verdad?, de familias uniparentales, como si ese fuera el modelo, matrimonio igualitario, de muchas, hasta de la poligamia se está hablando Así es, en así algunos es. estratos. Así es. Pero si usted busca la historia, como muestran los estudios sociales, el arreglo familiar que repercute más positivamente sobre la sociedad es la familia nuclear. Papá y mamá criando a sus propios hijos. Entonces, necesitamos un programa para los adolescentes que lo entrene para eso. O sea, la sociedad puede casarse con ese modelo funcional y entonces necesitamos una educación sexual que capacite al muchacho para ser responsable con su sexualidad, no para decirle tú tienes derecho. Así es. Y una educación sexual también que aclare los conceptos familiares de los padres, porque hay una gran responsabilidad en los padres de formar Claro. a los hijos. Una familia, como usted llama, con muy buena propiedad, doctor, una familia nuclear que no esté fortalecida en sus valores familiares, en esos valores, incluso que podemos decir bíblicos, con todo el derecho que nos corresponde, porque como usted muy bien mencionó, la Biblia da una serie de acápites ahí que van de la mano con esos estudios, porque si nos están diciendo que la familia nuclear normal, establecida y estable, es la que da los mejores resultados en esos estudios para que los jóvenes tengan un mejor desarrollo, pues es lo mismo que la Biblia nos indica que debemos seguir. Correcto. No, y mira, y es la influencia de la Biblia. Hay un hecho histórico al que se le ha prestado poca atención y es lo que se llama el avivamiento inglés. O sea, Inglaterra vivió un despertar espiritual en el siglo XVIII con Wesley y otros profetas de ese momento. Y ese avivamiento cambió la mentalidad de la sociedad inglesa. Así es, así es. Y creó el espacio favorable para el desarrollo industrial que vino después. Y ese avivamiento, ese despertar espiritual, se extendió a los territorios británicos. Y por eso esas naciones que hoy son las más desarrolladas del mundo, en el norte de Europa y las grandes naciones protestantes, es una herencia de ese avivamiento. O sea, fue predicando con la Biblia en la mano la familia que debemos tener. Y bajaron todos los indicadores negativos. Bajaron todos los indicadores. En ese hecho histórico, claro. Es decir, si tú buscas esos países que vivieron esa experiencia de avivamiento, son los países que tienen el índice de desarrollo humano más alto. Que increíblemente está siendo atacado hoy día por esta inversión. Esa ideología, ¿no? Ideología de género que ha Sí, surgido. porque esas grandes naciones
que a partir del pensamiento cristiano lograron su desarrollo. Eso hay que decirlo. Así es. O sea, los fundadores de Estados Unidos llegaron a Estados Unidos con el sueño de construir una sociedad como ellos lo entendían en las escrituras. Y por eso crearon una sociedad de fraternidad, justicia, bienestar y todo eso, pero inspirado en las escrituras. Basado en los fundamentos bíblicos. Sí, correcto. entonces cuando los Estados Unidos y Europa, especialmente Europa del Norte, que es donde se ha logrado la situación de prosperidad humana, quizá más alta que ha habido en toda la historia de la humanidad. O sea, el bienestar que se logró en Europa en el siglo pasado no se había logrado en ninguna otra sociedad anteriormente. Eso significa que ellos lograron un estado de bienestar donde prácticamente se había acabado el analfabetismo, se había acabado la desnutrición, habían logrado erradicar la mayoría de las epidemias, educación y protección desde la cuna hasta la tumba, y todo eso bajo estados democráticos que funcionan hasta el día de hoy. Correcto. Eso no se había logrado en ningún momento de la historia de la humanidad, y eso es una herencia de la predicación del Evangelio. Correcto. Que hay gente que quiere apropiarse de lo que no le corresponde, ¿verdad? Pero diciendo que eso es algo de ese movimiento del iluminismo, la ilustración, etcétera. No, eso es del cristianismo. No, hay unos datos históricos muy claros que muestran que esas grandes constituciones se escribieron con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Algunos de esa gente que escribieron constituciones en Estados Unidos y en el norte de Europa eran cristianos practicantes, poniendo en práctica las escrituras. Los partidos demócratas cristianos en Europa, el Partido Laborista, tenían esa misma inspiración. Así es, doctor. Vamos entonces a la última pausa, y cuando retornemos, doctor, en esta última pausa, pues entonces seguimos desarrollando, pero sería importante también que usted nos dé unas reflexiones de qué sería lo ideal, lo indicado para tener una correcta educación sexual, poniéndose en práctica a partir, ¿no?, del momento en que se puede elaborar un documento, ¿no?, educativo que este Estado dominicano pues pueda poner en práctica, porque hemos escuchado algunas estrategias que andan por ahí diciendo que necesitamos entonces hacer una proliferación de condones con unos equipos de expendio de condones en los centros educativos, en centros comerciales, y eso para mí como que no tiene ningún sentido. Eso no educa a ningún joven sexualmente. Entonces, cuando volvamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, continuamos con el doctor José Dunker. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y ahora con la pregunta que le hicimos al doctor José Dunker para cerrar el programa en estos pocos minutos que nos quedan, una reflexión, doctor, de qué sería lo ideal, lo indicado, ¿no?, para que el Estado dominicano pues tenga algunas iniciativas para la educación sexual en los colegios y escuelas principalmente. Mira, yo quiero decir que el tema de la educación sexual tiene una base filosófica y una dependencia directa sobre el modelo de familia que queremos formar. Yo pienso que a República Dominicana le conviene en algún momento confirmar qué tipo de familia que queremos formar. Si decidimos eso, los demás pasos van a ser más fáciles. Yo quisiera decirle a alguna persona que nos está escuchando que no pueden esperar a que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Así es. Tú gobiernas tu familia
Y yo te reto a que te alíes con tu pareja, con tu marido, con tu mujer, para hacer de tu casa una familia feliz. O sea, fidelidad, respeto, disfrute, temor de Dios. Y si tú crías una familia sana con tu pareja, tus hijos van a tener el mejor desenlace. Y tú le estarás dando a la sociedad el mejor aporte para su bienestar y su desarrollo. Así es, doctor. Y también algo importante es que los padres pues puedan hablar de estos temas de educación sexual con sus hijos de una manera sana y abierta, ¿no? Para que ellos a temprana edad vayan formando ideas de cómo deben comportarse en la sociedad en ese sentido. Para nosotros ha sido un gran placer, doctor, haberle tenido por aquí. Creo que toda esa información que usted ha dado será de edificación y bendición para aquellos que nos han estado sintonizando, y esperamos que en lo adelante pues usted pueda formar parte también de muchos otros temas que nosotros queremos desarrollar para bendición y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido todo por este día. Bendiciones en este su espacio Fe y Razón. Hasta la próxima.